Hola amigos, bienvenidos a un vídeo más sobre esta lista de biotecnología y medio ambiente de mi canal Son las cosas de Daniel. En el terrario que tengo aquí detrás, que ya lo he sacado muchas veces, que es mi fuente de observación y de experimentación, aparte de los terrarios que tengo en mi laboratorio, estoy constantemente conviviendo con estos insectos y sorprendiéndome a veces extrañamente de las cosas que hacen. Es una visión sesgada la que tiene el ser humano respecto a los insectos. Consideramos que son animales inferiores a nosotros, que somos primates, ¿verdad? Y que estamos en el top, en la cúspide de la pirámide evolutiva, según una visión propia nuestra antropocéntrica, ¿no? Pero lo cierto es que desde el punto de vista de la ecología de la vida, no existe un animal superior a otro. Existen animales que están adaptados a ambientes concretos. Los insectos que tengo aquí, ya hemos dicho en otros vídeos, que son varios, domina una especie que es Eublaberus distanti, la cucaracha marfil, que vive en Sudamérica en cuevas de murciélagos. Hemos repetido hasta la saciedad que no se trata de una especie invasora por múltiples razones. Primero, porque se mueve con gran lentitud. Segundo, porque no resiste temperaturas bajas. Doy fe de ello que este invierno pasado he tenido bajas en mi laboratorio importantes por un fallo eléctrico que cortó los calefactores que tengo, las placas calefactoras para calentarlos, y bueno, pues ha habido una mortandad masiva de estos insectos que en poco tiempo se volverán a recuperar los niveles poblacionales, pero lo que está claro es que no resisten temperaturas demasiado bajas. Se considera que 17 grados sería el mínimo para esta especie. Por tanto, cuando la temperatura baja de ese nivel, entran en letargo y si pasa mucho tiempo pueden morir. Ese es uno de los factores por los que no es invasora esta especie. Otro hemos dicho que se mueve lentamente. Otro es que la especie tiene unas dietas muy concretas de residuos y no podría sobrevivir en la naturaleza, y además sería depredada con enorme facilidad. En ninguna parte del mundo es invasora esta especie, y además se ha exagerado el carácter invasor de las cucarachas debido solo a 17 especies que son invasoras a nivel mundial, respecto a las más de 3000 que viven tranquilamente en los bosques. Hay mucha gente, por ejemplo, que cultiva la cucaracha de Madagascar, gigante, Gonfaladorina portentosa, y bueno, pues no se puede decir que haya habido grandes invasiones, ¿no?, de esa especie, que por cierto es enorme y también se mueve con gran lentitud. Pero lo cierto es que el vídeo de hoy nos estamos planteando si estos animales son realmente inteligentes. Vamos a la definición de inteligencia que hace la psicología. La palabra inteligencia viene de la palabra latina intelligere, que significa darse cuenta. Darse cuenta significa captar los estímulos de tu medio ambiente. Por tanto, la inteligencia en el mundo animal, lógicamente, no se mide como la capacidad de abstracción, sino como la capacidad de captar esos estímulos. Desde ese punto de vista, todos los animales tendrían algo de inteligencia. En la escala de la inteligencia, los psicobiólogos, que son aquellos que estudian la psicología animal, ¿verdad?, han hecho una serie de experimentos y de tests para detectar si estos animales, por ejemplo, reconocen su propia imagen, tienen autoconciencia, etc. Y algunos animales pasan la prueba del espejo y otros no la pasan. De tal manera que la gradación de inteligencias en el mundo animal, en base no solamente a la prueba del espejo, sino a otras muchas, más o menos hay un consenso en qué animales son más inteligentes. Sabemos que los delfines son muy inteligentes, los chimpancés son extremadamente inteligentes, y de ahí vamos reduciendo. Por ejemplo, dentro del mundo de las aves sabemos que las rapaces no son muy inteligentes, y sin embargo sí lo son los córvidos, que pueden tener incluso la capacidad de aprender trucos o de aprender. También sabemos que los loros, por ejemplo, que se utilizan en exposiciones, pues de animales, de loros que hacen cosas curiosas, ¿no?, pues son también más inteligentes que otras especies. ¿Son los insectos realmente inteligentes? Bueno, esta idea me ha surgido precisamente de ahora mismo, de volver de un paseo y darme cuenta que estos insectos me están esperando a que los alimente. Y alguien dirá, no, simplemente se están activando porque es hora nocturna. Aquí no hay forma de saber cuál es el fotoperiodo. Estos insectos están metidos dentro, similarmente a una cueva, que es una habitación. No hay referencias de la luz externa, por tanto no hay fotoperiodo. Estos insectos están activos durante casi todo el día. Pero ahora se han reactivado.
A esta hora, que en estos momentos son las 8 de la tarde, no es una hora demasiado tardía como para que hayan salido todos de sus escondrijos. Bueno, no todos, siempre quedan algunos escondidos. De hecho, hay muchos más de los que vemos. Pero han salido bastantes afuera. Si miro el terrario, ahora que he encendido la luz, se han ocultado algunos. No les gusta la luz. Pero lo cierto es que hay luz en la casa. Solamente de noche, cuando estamos todos acostados, hay una actividad importante en el terrario. Por tanto, no es la hora del día la que, por decirlo de alguna manera, activa estos insectos. Es más bien la luz. La ausencia de luz es la que determina que se activen. Dado que hasta ahora, a 8 de la tarde, ya encendemos las luces del interior y estoy en mi despacho trabajando, es evidente que hay luz. Por tanto, estos insectos no suelen estar muy activos. Insisto que lo están, empiezan a estar activos cuando nos acostamos y por tanto apagamos las luces. ¿Qué es lo que les ha activado? Bueno, pues lo que les ha activado simplemente es el hecho de que en la cocina se está cocinando. Y ese olor entra por el terrario y hace que todos estos insectos salgan hacia afuera porque piensan que los vas a alimentar. Entonces alguien dirá, bueno, eso no es realmente inteligencia, eso es simplemente responder a estímulos. Pero ¿qué os diría si os comentara que cuando una persona que no les alimenta habitualmente abre la puerta del terrario, todos se ocultan y cuando lo hago yo, no? Teniendo en cuenta que estos insectos no tienen una visión muy buena, porque en una cueva a oscuras no te sirve de mucho, solo tienen órganos visuales que más bien les permiten pues detectar cambios de luz. ¿Qué es lo que hace que detecten al cuidador? El reconocimiento olfativo de mi olor corporal concreto. Ese olor que yo tengo y que me diferencia de otras personas es lo que hace que me reconozcan como cuidador. Es decir, en el puro reflejo pavloviano, recordemos el experimento de Pavlov del perro y los jugos gástricos, ¿verdad? Estos insectos detectan por olor quién es su cuidador, es decir, quién les alimenta y quién no. Y en base a eso reaccionan. Yo a eso lo llamo inteligencia. Inteligencia dentro del mundo animal y concretamente de los insectos. Las asociaciones que hacen las hormigas con feromonas, cómo se distinguen unos hormigueros de otros. Por tanto, ¿son los insectos inteligentes? A su manera, son extraordinariamente inteligentes, especialmente los insectos sociales. Y si lo vemos desde un punto de vista social, sus sociedades son mucho mejores que las nuestras. Tienen menos conflictos, hay menos problemas y hay un espíritu cooperativo y colaborador. Estos insectos viven en ambientes cerrados, en cuevas, como digo, y en esos ambientes no sobreexplotan sus recursos, regulan su reproducción para adaptarse al alimento que reciben. En este experimento que hice ya hace varios meses de ver a qué nivel poblacional podíamos llegar y si existía canibalismo o algún otro tipo de conducta de sobrecarga, bueno, en los famosos experimentos que se hicieron con ratas, con ratones de superpoblación, unos experimentos ya clásicos, se comprobó que cuando la población, cuando se alimentaba a los ratones ad libitum, es decir, a libre demanda, la población subía hasta tal punto que aparecían fenómenos de violaciones, depredaciones, canibalismos, etc. Bueno, pues estos insectos no son así. Es decir, llega un momento en que regulan su reproducción para adaptarse al alimento que consumen. Es decir, ocupan todo el espacio disponible según la fuente de alimentación que tienen. La población se ha estabilizado en torno a unos 2.000 animales en medio metro cuadrado, es decir, unos 4.000 a 5.000 en un metro cuadrado, y no sube de ahí. No he observado ningún tipo de ataque ni fallos en la reproducción, salvando esa estabilización. Las ninfas crecen a la velocidad normal, engordan a la velocidad normal. Hay un absoluto equilibrio ecológico aquí dentro, aunque sea un ecosistema artificial. Por tanto, la respuesta es sí. Los animales, los insectos concretos, son inteligentes a su manera, porque se dan cuenta de sus limitaciones y se adaptan a ella, algo que el ser humano todavía no ha aprendido. Un saludo y nos vemos en otra entrega. Chao.